gente que pide como que confrontan a Dios porque ellos no les va bien en la vida, porque viven situaciones difíciles en la vida y como que te sacan en cara, y me lo han dicho a mí en muchas oportunidades, bueno, ¿y Dios? Pero mucha gente dice eso a pesar de no tener ninguna relación con Dios. Porque usted sabe que para ser parte de la familia de Dios, uno tiene que recibir al Señor en su corazón, ¿o no? Entonces el primer paso es recibir al Señor. Y cuando uno recibe al Señor, también reconoce que es pecador, ¿o no? Reconoce que falla, reconoce que necesita de un Salvador, reconoce que necesita de un Padre amoroso, justo. Entonces, hay personas que te hacen y te confrontan y te hacen la pregunta, ¿y dónde está Dios? Mira ya, mira en la guerra en Ucrania, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está Dios en África donde muere la gente de hambre? Porque esa es una pregunta que todos hacen. Pero cuando uno da respuestas a la gente, porque la gente necesita respuestas, el llamado que yo le hago a la gente es a saber quién es Dios, porque muchos ni conocen la bondad de Dios. Tenemos que decir que nosotros sí vivimos. Levanten la mano los que necesitan Biblia para que el hermano sepa. Ahí, déjenla levantadita y se la van a regalar. Entonces necesitamos nosotros que la gente sepa quién es Dios. Y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias ahora en el Salmo 91. ¿Lo encontraron? Salmo 91. ¿Lo encontraron? ¿Cierto? Bien. Bueno, aquí se tapa, pero usted tiene su Biblia. Y permítanme leer, por favor, el Salmo 91. Yo soy re bueno para leer, así que no se van a aburrir, no va a demorar nada. El título dice, Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y le mostraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amén. Permítanme por favor compartir con ustedes esta palabra, una enseñanza. En los primeros 2 versículos hay algunas preguntas que podríamos hacernos para poder entender. Porque ¿qué es habitar? Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y habitar es estar donde Él está, es vivir donde Él vive. Porque el que habita al abrigo del Altísimo es estar donde Él vive. En la expresión hebrea se habla del lugar, del cuarto seguro, del lugar más seguro, es estar bajo la sombra del Altísimo. Pero también yo entiendo esto, el habitar, porque no se puede habitar con alguien viniendo en forma esporádica o siendo visita, ¿no? ¿Me entiende? O siendo turista. Necesitamos en verdad habitar con el Señor. No podemos nosotros pretender que la sombra del Omnipotente esté sobre nosotros si nosotros solo somos turistas de la casa del Señor. Entonces, el escritor de este salmo, que no es ni Moisés ni es David, el escritor de este salmo, él tenía claridad en algunos aspectos que se viven en la vida. Y en la vida nosotros enfrentamos situaciones que no son buenas.
situaciones difíciles. Vemos, ¿cierto?, las calamidades que ocurren como los terremotos, los incendios, las muertes, los crímenes, hermano, hoy día pagados en Chile. Y miramos, ¿cierto?, el flagelo de la droga y tanto daño que existe en el mundo, producto de las enfermedades que son las que golpean a la gente, la misma muerte, los accidentes de tránsito. ¿Cuántas situaciones en verdad que son difíciles de vivir? De repente nos preocupamos porque no hay un trabajo estable, pero hay otras gentes que viven y tienen otras necesidades que son mayores. Y esta es una verdad. Esta es la palabra de Cristo y Jesús lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33, Jesús lo dijo, que en este mundo habían aflicciones, habían luchas y las aflicciones no nos gustan. De hecho, ojalá nunca tengamos que vivir una situación difícil. Por ejemplo, como la partida de un ser querido, porque de repente queremos que se muera el viejito, el tío ese que no le sirve a nadie. Pero ¿y qué pasa cuando es alguien que tú amas, el que se va? Cuando es alguien que tú quieres, cuando es tu hijo. Entonces, pensamos de que esta aflicción no nos va a alcanzar, pero la verdad es que mientras estemos en la tierra, este tipo de cosas son reales. Son reales. Tenemos que estar conscientes que vamos a tener que vivir este tipo de situaciones. Es un mal que a todos los hombres le alcanza. Como dijo un predicador, tengo que decirle que del 100% de los que están vivos, todos mueren. Y esta es una verdad. No hay ninguno que se escape. Todos nosotros, hoy yo, mañana usted, pero nos va a tocar estar delante de un cuadro, en una urna como esta, ¿cierto? En el cementerio, hablando, entregando una palabra, o vistiéndonos de oscuro, llorando, porque así es la vida es así es así. Así que vemos que estamos rodeados de tantas cosas que nos afligen. Bueno, el escritor de este salmo, él en su pasaje que yo he leído, me voy a detener en algunas partes, obviamente, porque no pretendo explicarlo todo, porque llevaría por lo menos 3 horas en explicarlo todo, pero sí de manera clara quisiera explicar lo que él dice. Primero, el que habita al abrigo, el que vive con el Señor. Yo con mi esposa vamos a cumplir 39 años de matrimonio. ¿Sabe por qué yo vivo con ella? Porque hay una comunión, hay una intimidad, hay una relación. Pero si no hubiera ninguna comunión con ella, ninguna intimidad o ningún tipo de diálogo, de conversación, porque al menos yo vivo con ella, porque ella sabe que yo la amo y yo también a ella la amo y ella me entiende y me da lo que yo necesito. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque vivimos. Pero desde el momento en que no tengamos ninguna relación, yo no viviría con ella. Entonces no se puede vivir con Dios si no hay una relación con Dios. ¿Se entiende? No se puede vivir con Dios si no hay una relación con Dios. David escribe y dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos Dios le da a conocer su pacto. O sea, Dios revela su palabra, revela su amor a quien a él en verdad tiene una comunión íntima. ¿Me entiende el concepto? La intimidad. Entonces no se puede vivir bajo la sombra del Altísimo siendo turista, viniendo a la iglesia una vez al año, o queriendo a Dios cuando yo estoy con necesidad, o pretendiendo un milagro cuando no he buscado a Dios como hay que buscarle, o reclamar la protección de Dios cuando no he estado dentro de su sombra. ¿Se entiende? Miren, lo segundo, el escritor de este salmo, dicen que es David, pero yo, como no dice acá, no voy a decir que es David, porque no aparece. Lo busqué y no aparece. Es más, algunos dicen que es Moisés, porque inicia casi de la misma forma como inicia el Salmo número 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, dice Moisés. Y este salmo dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces algunos piensan que puede haber sido Moisés, pero al leer el Salmo 127, el Salmo 121, que es de David, entonces uno dice, este parece que lo escribió David, pero tampoco es claro. Pero sin embargo, el escritor de este salmo conoce la vida. Y como conoce la vida, él escribe para darnos a nosotros algunas instrucciones de cómo nosotros debiéramos enfrentar la vida. Miren, por favor. Él dice 4 aspectos. Yo le dije que el libro de los Salmos hablaba de los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Entendieron? Y los atributos eran características, ¿sí o no? ¿Aló? Eran características que definían a Dios. Y este salmo, el Salmo 91, habla de uno de los atributos de nuestro Dios, un Dios protector. ¿Pero de quiénes? De los suyos.
de los que viven bajo su sombra. No es una protección para todos. Por eso que el que dice, oye, pero mira allá en Gaza, pero mira en África. No, hay que estar bajo la sombra. Hay que estar bajo la sombra del Altísimo para disfrutar de los cuidados, de la protección de este Dios que es amoroso con los suyos. Y lo vamos a ver con la palabra. 4 características del nombre del Señor. El primero dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe cuál nombre se da ahí al Altísimo? Del Elohim, el Dios más alto. El más alto. A ver, y el más alto es que no hay otro nombre como Él. Él es el nombre más grande que se nombra. Lo cantamos recién, por eso le pedí yo, levantemos las manos. No hay otro nombre. Y lo dice Pablo haciendo alusión a Jesucristo en Efesios capítulo número 2, versículo 5. Cuando habla de Cristo y él dice, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y humillándose hasta lo sumo. Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. El más alto de los nombres es el nombre de Jesucristo. Y aquí dice que el que habita al abrigo del Altísimo, del Elohim, el que habita al abrigo del Altísimo, del Elohim, del Elión, me confundí, Elión, es el más alto, el supremo, el dueño del universo. Sabe que solo su nombre hace temblar potestades, y las potestades son autoridades. No hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición que pueda alcanzar a quien esté debajo de la sombra del Elión. No hay mal que pueda tocarle, porque no hay otra sombra mayor que la de Él, porque no hay otro poder mayor como Él. Él es el supremo, Él es el supremo, el Elión, el supremo. Lo segundo que da del nombre del Señor, le llama todopoderoso, el omnipotente, el todopoderoso. Y sabe que la palabra todopoderoso viene del hebreo y es Shaddai. Esta parte me gusta a mí porque cuando la entendí dije, yo tengo que hablarlo y explicarlo a la iglesia. Shaddai. Y la palabra Shaddai etimológicamente del hebreo habla de un seno lleno de leches, de un seno de una mamá lleno de leche, que amamanta a un hijo, el Chad. Nosotros tenemos a la Priscila, mi sobrino no está acá, me hubiera encantado que hubiera estado acá, pero no está acá, seguramente por el Facebook lo va a ver. Porque su hijo tiene 4 meses y sabe que en 4 meses solo le da pecho, leche materno. Cuando se habla del Chad, del Shaddai, y hace el ejemplo, pone la misma balanza al seno de la mamá. ¿Sabe por qué me acordé de Priscila? Porque ese niño no toma agua, solo toma el pecho. Y en la leche están los nutrientes que necesita, que lo van a llevar a desarrollarse. Y está gordito, y lo vemos nosotros robusto, y lo vemos sano. El Chad, la leche materna. Cuando se habla del Shaddai, a ver, la leche materna proporciona todo lo que ese niño necesita. ¿Se entiende el concepto? Te dicen, no le des ni miel. Yo le hice la miel. No le des miel. No le des ni queso a un niño. No hay que darle queso. No le des menos leche de vaca. Porque la cantidad de calcio que tiene el leche de vaca es para un ternero de 100 kilos. No para un niño de ¿cuántos kilos? De 4 kilos. No. Está prohibido completamente. Pero en la leche materna está todo lo que necesita. Todo lo que necesita un niño para desarrollarse, con los nutrientes, con las proteínas, con todo lo que necesita para crecer, para que sus huesos crezcan y se desarrollen. Vuelvo al chat. Dios, nuestro Dios, sabe, nuestro Shaddai, sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él sabe que si estamos pegados a Él, Él nos proporcionará lo necesario para que nosotros podamos seguir viviendo en esta vida, para que nosotros podamos crecer en lo espiritual y podamos desarrollarnos, hermanos, como hijos y como hijos coherederos de la gracia de Dios. Entonces necesitamos entender, y el escritor dice que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el que sabe qué necesitamos para seguir viviendo. Que necesitamos para poder enfrentar los distintos cambios que nuestro mismo cuerpo va a experimentar en la vida. Lo tercero, se dice Jehová, ¿en quién confiaré? Él, Jehová es el nombre, el Señor, el nombre del Señor, Yahweh, como lo cantamos.
es el Dios de los pactos, el que cumple, el que no falla. Si Él habló, Él cumple. Si Él lo dijo, Él lo hará. Así es nuestro Dios, el Dios de los pactos. Y en su palabra nosotros encontramos lo que nosotros necesitamos entender. Todo está acá, en la profeta mayor. La palabra, la profeta mayor. Aquí está lo necesario para nosotros seguir la clara instrucción que Él nos entrega. Amén. De repente Dios puede usar una persona que es legítimo. A veces Dios te habla en un sueño. Él lo puede hacer porque es el lenguaje de Dios los sueños. Porque en sueño Dios le habla en forma personal a cada persona. ¿Quién aquí no ha soñado alguna vez? Levante la mano quien nunca ha soñado. Todos soñamos y esa es la forma en la que Dios en forma personal nos habla, nos muestra. A veces no entendemos y a veces necesitamos que alguien nos diga, que alguien nos corrija, que alguien nos permita entender lo que Dios nos está hablando. Entonces vemos que el Señor Jehová, nuestro Dios, es un Dios que no falla su pacto y que sus promesas las cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es deudor, Dios cumple. Dios no falla, Dios cumple. Dios si lo dice, Dios lo hará. Me encanta esto. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Quiero que diga conmigo, si Dios me lo dijo, Dios lo hará. Si su palabra lo dice, Dios lo hará. Dios lo hará. Si su palabra lo dice, Dios lo hará. Porque esta es una promesa escritural. El Dios de los pactos, Dios no es hombre para que mienta. Aleluya. Gloria al Señor. Y por último, se dice del Elión. Me gustó esto. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios es Elión. Sabe que aquí no todos pueden decir mi Dios. Hay gente que habla de Dios. Hay gente que habla del Señor. Pero otra cosa distinta es decir mi Dios. Es decir mi Señor. Es decir mi Padre. El escritor de este salmo decía mi Padre. Mi Dios. Elión. Mi Dios. Mi Dios. Algo posesivo. Algo paternal. Entonces necesitamos entender, porque aquí hay una relación que es íntima. Al decir mi Dios, hay una relación íntima, una relación muy profunda. Mi Dios, el que me conoce. Mi Dios, el que me conoce, el que sabe lo que yo necesito. Mi Dios, el que ve mis debilidades. Mi Dios, el que conoce mi entrar y mi salir. Mi Dios, el que me conoce cuando yo nací, el que me vio caminando desde niño, el que ha estado conmigo en todo el transcurso de mi vida. Mi Dios me ha librado del mal, me libró de accidente. Mi Dios ha guardado mi casa. Mi Dios ha hecho que mis hijos hoy estén bien. Mi Dios, o sea, ¿me entiende? El nombre de cuando dice el escritor Elohim, mi Dios, está hablando de quien se comunica, que me cuida y a quien yo también le obedezco, a mi Dios. Mi Dios. Ahora este Dios maravilloso, que en estos dos versículos, mira, he ocupado 15 minutos, en estos dos versículos que yo he hablado, te he hablado del que habita y te he hablado de los cuatro nombres de nuestro Dios, de este Dios que tiene un atributo, es un Dios protector para los que viven con Él. Quiero plasmar esta enseñanza hoy día en el corazón, pero no podemos nosotros pretender que Dios abra el cielo si nosotros somos turistas de la casa del Señor. Dios no puede abrir su mano si nosotros no estamos haciendo lo que Él demanda que hagamos. Dios no puede ser cercano a nosotros si nuestros actos alejan a Dios de nosotros. ¿Aló? No. ¿Se escuchan pocos amenes? Pero necesitamos nosotros hacer lo correcto si conocemos su palabra, si conocemos el mensaje. Vamos a entender algunas cosas de este capítulo. El versículo 3 dice que Él nos librará del lazo del cazador. ¿Sabe que la vida está llena de trampas? ¿O no? Llena de trampas. ¿Y sabe quién es el que pone las trampas en la vida? Es el enemigo de Dios. Las trampas, Satanás pone trampas. Y muchas veces nosotros somos seducidos porque el escritor de este salmo, él hizo puso en línea lo que es la vida del ser humano. Y en esta vida, tal como ocurre cuando él escribió este salmo, que era normal poner trampa para que cayeran los animales que él quería cazar, ciervo, lo que fuera, ponía trampas. Si era oso, si era león, ponía trampas. En la vida hay trampas que el enemigo
pone y dice que nuestro Dios, si yo confío en Él, Él me librará del lazo del cazador, de la trampa. Está hablando de la trampa. Dios será capaz de librarme de la trampa. Escúchame. Y junto con librarme de la trampa, que habla, ¿cierto?, de la sorpresa que en este mundo vamos a encontrar de parte del enemigo. Porque el enemigo está pensando siempre en procurar hacernos daño. Tenemos esta promesa. Nuestro Dios nos librará de sus trampas. Lo segundo que dice el versículo número 3, que Él nos librará de toda pestilencia. ¿Por qué? Porque ni plaga ni mal tocarán nuestra morada. O sea, hay que entender que dentro de todo lo que nosotros vivimos, nuestro Dios estará en completo control de todo aquello que puede de alguna manera venir sobre nosotros. El versículo número 4 del Salmo 91 dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Mira, quiero enseñar esto. Lo que Él está diciendo, yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez a los pollitos correr debajo de las alas de la gallina. ¿Cuántas veces? ¿Sabe? Es como que la atención de Dios estará sobre quienes viven con Él. La atención de Dios, como una gallina que ve a sus polluelos correr, que en forma automática abre sus alas, está hablando de que Dios no duerme. Lo dice el Salmo 121, cuando dice Jehová, ¿cierto?, nuestro guardador no se duerme. Él no duerme, ni de día ni de noche. Su atención está sobre nosotros, están sobre los que vivimos en su casa. Y nótese, cuando habla de alas, bajo sus alas y bajo, ¿cierto?, sus plumas y sus alas nos protegerá. Hace alusión a una palabra que está en el libro de Éxodos, capítulo número 19, versículo 4. Cuando se habla en Éxodos, capítulo 19, versículo 4, está hablando de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Usted sabe, ¿cuántas plagas vinieron en Egipto? 10 plagas. Dicen los eruditos que las primeras 3 plagas también golpearon a Israel para que supieran quién era Dios. Pero sin embargo, después que vinieron las plagas, miren, déjalo ahí está el pasaje bíblico, el que yo acabo de decir. Cuando vinieron las plagas, ninguna plaga tocó a Israel. De hecho, la tierra de Gosén había sido marcada, señalada por Dios. Así que el mal no tocaba. No murieron los ganados, no cayó granizo, no cayeron rayos. Hermano, no entró la langosta. Escúchame, no entró la langosta, no hubo destrucción en Gosén. ¿Por qué? Porque Dios tenía su pueblo guardado. Y Dios se lo dice a Moisés. Vosotros, le dice aquí, visteis lo que yo hice en Egipto y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios está hablando en esta palabra, que es la misma que está aquí. ¿Y cómo les he traído a mí? Nótese por favor esto. Las águilas son un ave que no necesita sus garras para sacar a sus pollos. ¿Sabe dónde se ponen los pollos de las águilas? En los lomos, en la espalda. Entonces, si alguien trata de asaetear, nunca le dará a las aves, le dará seguramente al águila, ¿cierto? Si quiere lanzarle una saeta, pero nunca los polluelos, porque van sobre los lomos del águila, sobre las alas del águila. Lo vimos con los intercesores hace algunos días y lo expliqué de manera más clara, pero quiero explicarlo hoy, porque Dios sacó a Israel y ningún mal de todos los que vinieron sobre Egipto cayó sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, en el que ellos confiaron, les libró de toda clase de mal. Quiero, por favor, se nos está entumiendo la gente, parece que mucho frío le pusieron. Necesitamos entender que Dios nos cubrirá con sus alas de amor. Me gusta lo que dice el versículo número 5 al 7. Primero, dentro de todas las calamidades que se viven en esta tierra, que son hartas, porque en verdad que hay calamidades, y hay luchas, y hay daños incluso que no lo buscamos, como ese hombre aquí mismo hace algunos años atrás, camino a Almagro, justo en ese bajito que hay cuando uno va a Almagro, un hombre se quedó dormido ahí y fue atropellado y murió ahí en ese lugar. Y sabe, lo penoso es que el hombre que iba manejando tuvo que sufrir también, porque atropelló a alguien que era inocente.
Pero el hombre que estaba en el camino durmiendo ebrio seguramente murió ahí. Entonces hay aflicciones que vienen de distintas formas, porque nadie busca atropellar a alguien. Nadie busca ocasionar un daño muchas veces, pero nos vamos a vivir o a ver enfrentado a este tipo de cosas en la vida. Pero nuestro Dios, cuando se lee de aquí, del Salmo, hermano, y quiero leerlo, Salmo 91, versículo 4 al 5, del 5 al 7. Mira por favor cómo dice el 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El versículo número 8. Porque nuestro Dios, esas cosas que nos afligen en las noches, que no nos dejan dormir en las noches, las crisis de pánico, las depresiones, las preocupaciones propias de la vida, dice que el Señor nos dará la paz y la seguridad para enfrentar los temores que son propios de la vida por lo que nuestros ojos ven. Pero como yo confío en Dios, Dios se hará cargo de que estas cosas no nos afecten. Es más, será tanto el amor y el poder de Dios protector que vamos a ver a la gente mala responder por las cosas malas que nos han hecho. Dice, con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Con tus ojos. Así es nuestro Dios. Cuando nos protege, además nos defiende. Cuando nos protege, pelea por nosotros. Lo leyó Patricio al principio del culto, ¿se acuerda? Dios pelea por nosotros. Y nos cuesta porque a veces queremos nosotros arreglar nuestros problemas. Nosotros queremos arreglarlo. Y los arreglamos y nos equivocamos cuando queremos arreglar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque comenzamos a explicarles a gente que no entiende. Y en vez de arreglar un problema lo empeoramos. Y lo empeoramos y lo empeoramos. Y a veces usamos, ¿cierto?, de mala forma nuestras soluciones, nuestros problemas, que lo llevamos a los golpes. ¿Y quién gana? ¿Quién pierde? Entonces necesitamos entender que es Dios el que pelea con nosotros. Y que además nos permite ver el resultado de aquellos que nos han ocasionado mal, porque Él mismo les pagará en persona. Lo dice el versículo número 8. Verás la recompensa de los impíos. Aleluya. Pero sabe una cosa, que la protección de Dios es condicional y no es para todos. Y tengo que explicarlo a mi iglesia. La protección de Dios no es para todos, es condicional. Por favor, mira, quiero que leamos el versículo 9 al 13. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero primero hay que poner a Dios como nuestra habitación. No se puede pretender tener la protección de Dios si nosotros no tenemos una vida de comunión en el hogar con el Señor, no vivimos con el Señor. El versículo número 10 dice, no te sobrevendrá mal, pero es necesario vivir con el Altísimo, que el Altísimo sea mi habitación. Ni plaga tocará tu morada. El 11, hay una promesa, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos los ángeles te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Sabe una cosa? Todas estas promesas son para los que habitan bajo la sombra del Altísimo. No es para todos la protección, es para los que habitan a la sombra del Altísimo. No pretendamos manipular a Dios pidiendo su protección si nosotros hemos vivido lejos de su casa. O si hemos sido turistas de la casa del Señor, que venimos a lo lejos abrimos su palabra, a lo lejos oramos, a lo lejos y muy distante. Necesitamos hoy reconciliarnos, necesitamos hoy volvernos al Señor, pero volvernos con un corazón que entiende que necesitamos de su protección. Necesitamos decir, Señor, yo quiero vivir en esa habitación. Yo quiero vivir en esa habitación. Yo quiero estar en ese cuarto seguro, como dicen los hebreos cuando hablan del Salmo 91, hablan de este capítulo, del capítulo que está en Juan capítulo 15, porque hay un paralelo entre Juan capítulo 15 y el Salmo 91. Y Jesús lo dijo, que solo pegados a Él nosotros podemos dar fruto. Y podríamos luego pedir, y lo que pidiéramos Dios nos daría. ¿Por qué? Porque seríamos amigos de Él si hacíamos lo que Él manda.
Entonces tenemos promesas que están ahí condicionadas solo por el hecho, hermano, de vivir con el Señor. Seguridad completa, pero lejos del Señor. Turista, visita de la casa del Señor. O decir soy cristiano. No, usted tiene que decir yo soy del Señor. Y comencé al principio diciéndole, usted tiene que saber hablar, decir mi Dios, porque mi Dios me conoce y yo lo conozco a Él. Es un Dios santo, es un Dios que demanda rectitud. Y yo voy a renunciar a lo malo, al pecado, porque yo quiero que su protección esté sobre mí, sobre mi casa, sobre mi empresa, sobre mi trabajo, sobre mi negocio, sobre mis planes, sobre mis sueños, sobre lo que yo necesito. ¿Sabe una cosa? La protección del Señor es condicional. Solo se refugian los que están bajo la sombra del Altísimo. No se puede refugiar quien no esté bajo su sombra. Quiero leer lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí has puesto tu amor, dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también, Dios está hablando aquí, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto conociste mi nombre, me invocarás y yo te responderé, contigo estaré yo en la angustia, lo voy a librar y lo voy a glorificar. Le voy a mostrar mi salvación. Por favor, sigue avanzando. ¿Sí? Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira cómo concluye este último salmo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero esto no es para todos. Esto es para aquellos que en verdad habitan bajo la sombra del Altísimo. Pero no podemos habitar bajo la sombra del Altísimo viviendo como desconocido de Dios. Necesitamos hoy que Dios sea nuestro Padre. Estoy concluyendo el sermón. Quiero llamarle a reflexionar en algunos segundos en esto. Porque la protección de Dios está, pero necesitamos ponernos bajo la sombra. Yo pregunto, ¿a cuánto le gustaría tener la protección del Señor aquí? ¿Sabe que la protección del Señor es necesaria? Nosotros no podemos solos. Usted no puede solo. Usted puede tener recursos económicos, puede tener vida. Dice, no, yo soy joven. ¿Me entiende? Y todos podríamos decir algo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros necesitamos hoy necesitamos habitar bajo la sombra del Altísimo. Y para que esto sea así, para que la protección de Dios esté en mí, como es condicional, yo tengo que renunciar a algunas cosas. Tengo que dejar algunas cosas que a mi Padre no le gustan. Porque hay cosas en mí y yo las reconozco y no se las voy a decir a usted. Que hay cosas en mí que a mi Padre no le gustan. Y yo tengo que decirle a Él, Señor, yo quiero entrar en tu habitación. Porque necesitamos entrar en la habitación para disfrutar de la protección, este atributo maravilloso de Dios. Porque necesitamos que Dios nos proteja, que Dios guarde a nuestros hijos, que crezcan nuestros hijos sanos, que en lo que emprendamos tengamos su respaldo y donde vamos tengamos la gracia de Dios con nosotros. Necesitamos, pero no puede Dios ir si nosotros somos turistas de la habitación del Altísimo. No podemos nosotros pretender. ¿Por qué no te ha ido bien? ¿Por qué no te ha ido bien? Tal vez es porque dejaste de habitar bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué las cosas no resultan? Y eres inteligente, y eres buen maestro, y eres buen esposo, y eres buen hijo, y eres bueno, porque todos son buenos, ¿cierto? Ninguno es malo, todos buenos. El único que era malo fue Jesús cuando le dijeron, maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Porque bueno es uno solo y es mi Padre. Pero necesitamos entrar en la morada, morar bajo la sombra del Altísimo. Póngase de pie, por favor.